¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a nuestro séptimo programa de la Misa Chaira. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la lucha histórica de las juventudes y para eso pues tenemos dos grandes invitados. Primero, de mi lado derecho tengo al compañero Salvador Ramírez. Yo, por confianza y por tiempo ya de conocerlo, le digo Chavita, entonces para que sepan a quién me refiero durante el programa. Hola Chavita, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias de estar aquí contigo. Y quizás no he seguido cada una de tus transmisiones, pero fíjate que sí ya he llegado a algunos espacios. Al menos en 2 ocasiones me ha tocado ver algunas de tus transmisiones, ver algunos de tus spots o pues transmisiones que ya han tenido, cerca de 2 que por ahí me he tomado el momento de revisar. Y pues qué gusto de estar por acá y pues felicidades, ¿no? de este espacio. Gracias, no, pues al contrario, qué gusto que se den la oportunidad de acompañarnos. Y de mi lado izquierdo tengo al compañero Rubén Crisóstomo, que bueno, más conocido como Paracho. Ya les platicaremos un poquito de eso. Hola, ¿cómo estás, Paracho? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues primero agradecerte por la invitación. Tú sabes que para nosotros siempre ha sido muy importante hablar sobre los diferentes movimientos que durante los 4 años en la normal pudimos vivir. Ahora, como egresados de las normales y militante de una sección 18, pues seguimos todavía pues en la lucha, ¿no? En la lucha por la mejora de la educación, siempre es lo que nos ha interesado, y hablar de los movimientos siempre ha sido importante para nosotros. Lo hemos hablado en algunos espacios con compañeros de las normales que actualmente están. Y pues agradecerte por abrirnos este espacio y poder platicar sobre estos temas, Dani. Sí, no, pues al contrario, fíjense que comentarles a todos los que nos escuchan que bueno, con los dos ya tenemos tiempo de conocernos y nos conocemos gracias a, precisamente lo decía ya el compañero Paracho, a esta lucha histórica, ¿no? De las normales, los 3 egresados de una normal, ellos 2 de la normal rural de Tiripetío, su servidora de la normal superior de Michoacán. Y pues nos hemos encontrado en este camino, ¿no? De la lucha por las causas justas. También cabe recalcarlo, ambos han sido personas importantes en la lucha de los pueblos originarios, de la población de diversidad sexual, de los estudiantes, llámense casas de estudiantes, llámense escuelas normales, a grandes rasgos, pues de las causas justas. Y entonces, pues para mí es un gusto que nos puedan acompañar. En esta ocasión la idea es que podamos platicar un poco sobre esta memoria histórica que de repente a las juventudes ya se nos está olvidando un poquito y que ustedes la vivieron y están ahí, ¿no? Porque tenemos que recordar el tema del 68 que justamente acaba de pasar hace poco, tenemos que seguir recordando a nuestros compañeros de Ayotzinapa, tenemos que seguir recordando un proceso histórico de la represión en las normales, precisamente la normal de Tiripetío, Cherán y Arteaga en el 2013, y todas estas represalias que han venido sufriendo los estudiantes y que de repente las juventudes nos cuesta un poquito como entenderlas y que no tenemos esta memoria histórica, ¿no? Entonces, pues me gustaría que me platicaran un poquito ustedes sobre este proceso de la lucha histórica que hemos venido arrasando desde el 68 y la importancia que tenemos las juventudes de seguirlo manteniendo, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo ven ustedes, Chavita, Paracho? Pues bien, mira, Dani, habría que recordar que el tema del 68, pues no es en el 68, quizás fue el lamentable suceso histórico y lamentable por lo que pasaron en aquel momento las voces que se quisieron hacer escuchar y manifestarse quizás en un parteaguas de un tema donde los ojos del mundo iban a estar volteando a México, ¿no? Pero habría que recordar el antecedente que fue aquí, en Michoacán, precisamente en Morelia, cuando esto nace, y que fueron las y los estudiantes que le apostaron a salir a inconformarse a las calles y a pedirle a las ciudadanas, a los ciudadanos, que conjuntaran esta protesta por el incremento de $1 al servicio del transporte público. Y esto no fue en el 68, data desde el 65, 66, 67, de que pues empezaron a calentarse estos temas acá en Michoacán, como siempre ha sido un parteaguas tan importante tanto a la independencia como a la revolución,
y pues que también en este movimiento estudiantil pues nació acá en Michoacán, en el estado de Michoacán, y por un tema que no iba a beneficiar solamente pues a los estudiantes, sino de manera muy general a una lucha, en este caso social, que peleaban o protestaban por un tema general, que es a lo que tenemos quizás que regresarnos. Que nuestras demandas, que nuestros temas, que nuestra consigna sea la general, es decir, la de un bien común, que sea un tema que caracterice la necesidad de todo el sector y no solamente en particular de uno. Entonces, si volvemos a retomar estos temas como un punto central, yo estoy convencido que de nueva cuenta la sociedad tendrá que voltear a ver a sus estudiantes, porque sus estudiantes de nueva cuenta tendrán que voltear a ver a su necesidad. Algo que me queda muy claro, que quizás nosotros, y me atreveré a poner el ejemplo de mi compañero Rubén, pues salimos del pueblo, salimos de nuestras comunidades, pero no podemos permitir que nosotros salgamos de nuestras comunidades y salgamos de nuestro pueblo, es decir, que nos afrentemos de la realidad que todavía tenemos allá en las comunidades más lejanas en todo nuestro estado de Michoacán. Fíjate que sin duda algo que hay que reconocerles a ustedes es que siempre se han mantenido en esa idea de no abandonar sus raíces, ¿no? Y de seguir luchando. Yo, bueno, me voy a retomar un poquito a la actualidad. Algo que les admiro a los dos es el arduo trabajo que han venido haciendo. Chavita ahorita representa parte de la cúpula del Magisterio Democrático y lo ha hecho siempre con los ideales muy firmes que lo han mantenido desde que yo lo conozco en la normal. Y eso no quiere decir que ha abandonado ningún sector, porque aunque ahorita pertenezca al sector ya del magisterio, sigues en la lucha con los estudiantes, sigues en la lucha por las necesidades de los lugares de donde ustedes vienen, y que eso siempre se debe de admirar, ¿no? Siempre debemos de seguir manteniendo esta historia, ¿no? De lo que nos viene forjando. Y precisamente como tú dices, ¿no? Recordar que Michoacán históricamente en la lucha ha sido uno de los estados más activos y un poquito más golpeados incluso a nivel estatal, a nivel federal, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Sí, Dani, gracias. Pues mira, yo coincido con lo que comenta mi compañero y amigo Chavita. Específicamente yo creo que en el movimiento del 68 pues lamentablemente sucedió la muerte de muchas personas, pero si retomamos un poquito lo que en su momento la huelga exigía al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, vemos las peticiones que ellos tenían y prácticamente son necesidades que hasta el momento se siguen teniendo en cada uno de los sectores. Entonces lamentablemente sucedió en el 68 y ha sucedido en fechas aquí también importantes en el estado de Michoacán, más con los estudiantes. Yo veo que desde ese entonces pues fue una necesidad por parte del gobierno por querer callar las voces de los estudiantes, y hasta la fecha se sigue dando. Entonces yo en este tema sí comentar que pues muchas de las demandas que ellos exigían, como por ejemplo la libertad a los presos políticos, que era un punto importante que ellos exigían porque había órdenes de aprehensión hacia los líderes en ese entonces de las huelgas, pues al momento se sigue dando porque cuando nosotros estuvimos también en los movimientos hubo órdenes de aprehensión también hacia nuestras personas. Hubo también tuvimos también que salir también un tiempo hasta del mismo estado por salvaguardar nuestra integridad tanto física como moral. Y otras de las demandas también que en su momento ellos exigían era la reducción o eliminación del autoritarismo del gobierno. Entonces esa es una de las necesidades que hasta la fecha nosotros seguimos manteniendo, y que en el tiempo que nosotros estuvimos inscritos en las normales también era uno de los puntos importantes que nosotros siempre recalcábamos en nuestros pliegos petitorios. Otra también de las necesidades que ellos tenían era mayores libertades políticas y civiles. Entonces también nosotros dentro de las luchas también es lo que nosotros exigimos también al gobierno, y vemos ya que desde ese entonces nosotros siempre hemos dicho uno de los gobiernos o partidos que siempre ha estado como en contra de todas estas luchas sociales y estudiantiles, pues es el partido
Partido de la Revolución institucional, el PRI. Entonces, desde ese entonces también ya ellos le exigían a ese partido político atender las necesidades. Entonces, yo pudiera decirlo de manera personal, vemos que la lucha no ha cambiado. O sea, la lucha desde 1968 hasta la actualidad, los movimientos se reflejan o tienen una similitud muy importante, Dani. Sí, fíjate que justo lo que dices, no ha cambiado, y de repente las juventudes pensamos o creemos que los tiempos ya pasaron, ¿no? Y que el 2 de octubre de 1968 ya quedó atrás y que hoy en día ya no hay un proceso de represión en la misma magnitud que la hubo ese día, ¿no? Pero después venimos recorriendo la historia. Por ejemplo, si nos venimos al estado de Michoacán, teníamos justo el proceso de represión del 2013, que surge en las escuelas normales, que sabemos que las normales pues son formadoras de maestros, que las normales se rigen bajo distintos ejes. De repente la gente tiene el concepto de que somos muy revoltosos y que somos pues lo peor, ¿no?, en estos momentos. Pero la realidad es que cuando surge esta represión del 15 de octubre, ustedes están afrontando un proceso de lucha muy importante para la educación dentro de las escuelas normales. Y me gustaría, Chavita, si puedes platicarnos un poquito de este 15 de octubre que se vivió. Bien, Dani. Mira, quisiera nada más, no para cerrar, pero comentar que la referencia histórica para el normalismo y para los estudiantes, pues sí fue el 68. Y con esa pues memoria primera que tenemos quienes llegamos a una normal, en este caso a la primera normal rural de América Latina, de la cual soy muy orgullosamente egresado, y que ya cumplió sus 100 años de historia, pues tendría que decirte que efectivamente esa lucha de análisis, del querer ser mejor personas cada día y tener mejores condiciones, pues eran los temas que nos llevaban a analizar en círculos de estudio, pues temas de suma importancia para el normalismo. Y propiamente yo quisiera hablarte del porqué de ese 15 de octubre del 2012, que te quisiera comentar fue en el 2012. Pues tuvo que ver mucho con la imposición por parte del gobierno federal de una currícula hacia las escuelas normales, y pues obviamente de tajo, donde ya habían impuesto en algunas normales rurales también, como lo era ya en Jalisco, en Atequiza, Jalisco, en Cañada Honda, Aguascalientes, ya una reforma curricular, pues como siempre lo han hecho, de manera experimental, ¿no? Donde pues no les dicen si están de acuerdo, o aún peor, si la escuela tiene las condiciones para recibir en este caso una malla curricular, porque obviamente a veces no se tienen ni siquiera las condiciones, y la imposición es la primera, es la primordial, aunque ni siquiera sepan cómo van a hacer las cosas, pero ahí te va, y hazle como puedas, ¿no? Porque ese es el otro tema, en ese caso para las escuelas normales. Entonces nos poníamos desde el otro lado, desde la otra perspectiva, nosotros los estudiantes, en una imposición que llegara al estado de Michoacán, y ahí va, cuando nuestro estado de Michoacán tiene una característica pues muy semejante a la que tiene Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde pues las comunidades ni siquiera tienen agua, no hay luz eléctrica. Entonces en aquel momento esta lucha nace por la imposición de una malla curricular donde nos quitaban materias tan importantes como lo era pues la filosofía, las ciencias de investigación, que tienen que ser muy importantes, indispensables para el tema educativo, y le apostaban por un tema de la informática, de las TICs, de la lengua extranjera, inglés, como un tema más primordial, más importante que el hecho hasta de el cómo planear nuestras clases frente a grupo. Por eso salimos los estudiantes a decir no, pero con una propuesta. Decir no, pero proponemos que en el caso específico de Michoacán, pues la lengua extranjera pues sea para quienes se les iba a aplicar esta malla curricular. Es decir, que si había una lengua extranjera, pues fuera el purépecha, que fueran nuestras lenguas madres, nuestras pues lenguas que se hablan aquí en nuestro estado, 4, rescatando en este caso las principales aquí en el estado de Michoacán, y que fueran esas las que
se centraran y no el inglés. Que tenemos niñas, niños que ni siquiera pueden hablar o pronunciar bien el español. Imagínate la dificultad en la que íbamos a meter a las comunidades indígenas, donde obviamente era su lengua, el tema pues obviamente del español, o el intento que hay, ¿no?, en unas ocasiones por parte, ¿por qué no decirlo hasta de los maestros? Pero aún peor del inglés, de que no sabemos, pues bueno, sí sabíamos cuál era el objetivo del gobierno, ¿no? Porque pareciera que continuaban con esta educación que tenía que obligarnos a obedecer, con un régimen político autoritario, por obviamente por un orden mundial, de venir acá al estado de Michoacán a ir a preparar jóvenes, quizás para la mano dura que ocupaban todas estas empresas transnacionales o estos países, según ellos, de crecimiento primordial, ¿no? Y que nosotros le dijimos no, pero con argumento, con propuesta, de un tema hablando que era más necesario que hubiera agua en las escuelas, que obviamente hubiera luz, para llevar el tema de las tecnologías allá a los lugares más alejados, o que nos dejaran claro si las tecnologías o esta reforma curricular era para las ciudades, ¿no? Era para esos lugares donde sí lo hay todo, ¿no? O luego donde los políticos están y quizás no hay nada, pero como es el político, en este caso popular, el que quizás tenga la posibilidad de llegar a la diputación local o federal, a la senaduría, crean todas las condiciones que nos gustaría que crearan para todo el sector, que crearan para todas las comunidades alejadas. Entonces, por eso en aquella ocasión nace este análisis que hicimos de una malla curricular que venía a violentar la verdadera esencia del normalismo rural, la verdadera esencia de las maestras y los maestros que sí iban a ir a las comunidades más lejanas a atender a los niños, donde ni siquiera había escuelas, había agua, había luz, donde es mentira que han terminado con las escuelas de palito, y que íbamos a afrontarnos con esa realidad y no con la que luego también nos exigían algunos de nuestros maestros, con el tema de haz tus planeaciones y no te salgas de la planeación, y es así, pero no hay pizarrón, no hay material didáctico. Los niños en algunas ocasiones, pues los libros no llegan hasta allá, hasta las comunidades, y aún peor, no hay libretas para las asignaturas. Hay una libreta para todo, y es con la realidad con la que nos estábamos encontrando. Entonces, peleamos con el tema del argumento, peleamos con el análisis, peleamos con la propuesta, pero no fue suficiente ni para el gobierno federal ni estatal, y lamentablemente esto culminó en una represión en la madrugada del 15 de octubre del 2012. ¿Por qué? Porque como siempre nos hemos encontrado con un gobierno sordo, con un gobierno de falsas promesas, con las estudiantes, con los estudiantes, y que nos queda claro que no podemos poner en manos del gobierno el tema que tiene que ver relacionados a los derechos, y en este caso de los estudiantes, los derechos de las niñas, de los niños, de la educación, y aún más los derechos de los trabajadores de la educación, en manos de luego los gobiernos progresistas que robaron las banderas de los estudiantes, de los movimientos campesinos populares, de los obreros y del magisterio, queriendo decir que ellos iban a ser la salvación, que ellos iban a ser la propuesta para poder reivindicar, para poder ayudar, apoyar a salir de esta problemática. Hoy te podemos decir que al menos en el estado de Michoacán, este gobierno que llegó ya hace más de un año, una secretaria de educación que la vemos en una pasarela política, porque así es como la hemos catalogado, pues no le vemos la intención de quererle resolver la problemática a las niñas, a los niños, a la educación en el estado de Michoacán. Hoy están más preocupados por el tema de una autonomía, por el tema de agarrar las riendas de la educación, muy preocupados por la imagen que creímos que no le iba a preocupar a este gobierno, porque también se la cuidan como se lo cuidaban aquellos gobiernos de ultraderecha. Entonces, muy lamentable comentarte todo esto, porque dentro de esta etapa de este gobierno progresista continúa la represión para los estudiantes, continúa la represión para las personas que se organizan allá en las comunidades, los colonos, ¿por qué no decirlo?, de los mineros, obviamente de las comunidades que llegan a exigir obviamente la mejora de sus calles, de sus comunidades, pero también de los estudiantes, es decir, venir a exigirle más presupuesto, venir a exigir que no está alcanzando el recurso que se destinaba porque la canasta básica aumentó,
y el presupuesto a las escuelas normales viene siendo el mismo que ha sido desde hace décadas. Entonces la represión por inanición para acabar con los estudiantes continúa en una misma ruta, la continúa este mismo gobierno, y hacemos un llamado a los sectores de la sociedad y principalmente de los estudiantes a que el organizarse va a ser la única forma de salir avantes, de arrancar esta exigencia legítima al gobierno y que le cumpla a la sociedad en general, porque no solamente es a los estudiantes, que le cumpla a toda esta sociedad de aquel falso discurso que los llevó ahí y que los colocó ahí gracias a todos nosotros. Fíjate que justo hace poquito alguien me decía, ¿no? Que seguimos exigiendo, ¿no? Los maestros cuando ya tenemos un gobierno aliado. Yo les comentaba que la realidad es que a lo mejor hay muchas cosas buenas que se han venido haciendo a raíz de la llegada de Andrés Manuel, pero la realidad es que en el sector educativo hay muchísimas carencias y muchísimas necesidades que siguen estando latentes, y ya lo comentabas tú, ¿no? Seguimos teniendo escuelas de palitos, seguimos teniendo una necesidad en cuanto a libros, en cuanto a material, incluso en cuanto a uniformes para los estudiantes de las comunidades más marginadas. No estamos exigiendo algo que no nos corresponda y que no sea correcto, porque bien dice, ¿no? El derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria, que realmente de gratuita pues no tiene nada, ¿no? Porque al padre de familia hoy en día le cuestan los útiles escolares, le cuesta el tema del uniforme, mantener una escuela porque la Secretaría de Educación ya no se hace cargo, y es una lucha que hemos venido arrastrando desde hace mucho y que se viene desde la educación en las escuelas normales, que bien lo decías tú, ¿no? Y me voy a regresar a lo que comentabas, rescatar incluso esta parte de las lenguas originarias, la escuela normal indígena. Les querían incluso a ellos quitar, ¿no? El tema del purépecha para sustituírselos por el inglés, cuando pues bueno, su comunidad, creo que hay que respetar estas partes culturales de riqueza que tienen ellos, y que por eso se sigue manteniendo nuestra lucha, porque realmente no hay una atención a las necesidades correctas, y que algo que siempre hemos nosotros demandado es el tema de por qué no se nos escucha a nosotros, que somos los que estamos conviviendo con los niños, que somos los que estamos viendo las necesidades, y de repente nada más se enfocan en 2, 3 escuelas que tienen pues sí la mejor infraestructura, que sí los han apoyado de una u otra manera, y es la escuela de la foto, ¿no? Decías tú, por ejemplo, una pasarela, en la que es la escuela donde sí voy y dono unas sillas, sí voy y dono unas batas para los niños, y me tomo la foto y digo, bueno, estamos cambiando el tema de las demandas y estamos atendiendo aquí al magisterio y demás, cuando la realidad es que no. O sea, Michoacán no tiene solamente 2 escuelas. Michoacán no solamente tiene la escuela en la que ya se tomaron la foto y tiene la mejor infraestructura, ¿no? Sino que se vayan a las comunidades donde, como decías, no hay ni siquiera un servicio de conexión en el que puedan tener comunicación dentro de la comunidad. Y la realidad es que siguen careciendo mucho. Y bueno, me voy a retomar al tema. Comentabas tú, a raíz de ahí surge precisamente esta lucha o este proceso histórico del 2012, que viene a generar una represión a las escuelas y que es constante, porque yo me acuerdo, bueno, Rubén y yo no nos tocó vivir ese momento, ingresamos a las escuelas, después, pero seguía esta constante de ingresar a una malla curricular que violentaba todos nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos como estudiantes, violentaba los derechos de nuestros propios alumnos, y se rompía este tema formativo, y de ahí es que surge que los estudiantes dentro de las normales se empiecen a organizar, sigan saliendo a las calles, sigan levantando la voz, pero bueno, nos encontramos con un gobierno y con medios amarillistas que de repente sacaban una cara que no era, ¿no?, de nuestra lucha, y es que luchan porque les den un mayor ingreso en sus becas, ¿no? Y que cómo lo pintaban, como que solamente queríamos dinero. Y la gente que, pues justamente por este proceso histórico que no se tiene de conciencia, se lo cree, y empezaba esta parte de represión a las normales, y la gente empieza a decir que cierren las normales, que las saquen del Estado, ya para qué queremos maestros, y nada más están de revoltosos, etcétera, 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 ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú, Rubén? Pues mira, Dani, como lo comentabas tú, a nosotros no nos tocó vivir esa represión. Yo ingresé a la normal de Tiripetío en el año 2014, y en el año 2015
fue cuando nos nombran a nosotros parte de la cúpula, parte de la dirigencia ahí de la Normal. Estaba a 2 años de que había sucedido esta represión. Yo te voy a comentar del tema de la infraestructura de la escuela. Al momento de que ingresaron las fuerzas policíacas a la escuela, pues sí dañaron muy drásticamente la infraestructura. Nosotros cuando estuvimos como dirigentes nos tocó gestionar un proyecto porque ya el edificio central, a consecuencia de todo lo que se hizo por parte de los policías, de que llegaron, quebraron las ventanas, quebraron los vidrios, pues estaba muy dañado, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que gestionar un recurso para poderlo mantener, para que precisamente llegara a los 100 años, que ya lo comentó Chavita, ahora en el mes de mayo cumplió ya la escuela, los 100 años, y eso era lo que nosotros nos importaba. También en su momento estuvimos, yo creo que juntos, Dani, ¿te recuerdas tú que como lo comentaste, seguían queriendo imponer esta malla curricular? A lo mejor no de la misma magnitud como la quisieron implementar en el 2012, pero que sí querían implementarnos muchísimas cosas dentro de la malla curricular. Y nosotros como Tiripetío, como Normal Rural, siempre hemos mantenido una malla curricular un poco diferente a las demás normales de aquí del estado de Michoacán. Entonces nosotros en ese entonces, con la represión del 2012, no quedó más que organizarnos también con ustedes, con las demás normales aquí oficiales del estado de Michoacán. Nos tocó organizarnos para defender todos en conjunto y en coordinación nuestra malla curricular, porque aunque no era igual, pero a todos nos querían imponer cosas que nosotros veíamos pues que no servían pues dentro de las mallas curriculares. Entonces en ese entonces nos tuvimos que organizar otra vez para volver a salir a las calles, como tú lo comentas, a salir a las calles a decir que no queríamos esa malla curricular, pero que también en ese entonces los maestros que estaban en las escuelas como directores y que eran pues parte del cuerpo docente, también ellos, en coordinación con ellos, habíamos hecho propuestas también de mallas curriculares. Entonces, como lo decía Chavita, no nada más no salíamos a decir que no queríamos las mallas curriculares, salíamos con una propuesta también nosotros, una propuesta alternativa de una malla curricular de acuerdo a las necesidades de cada una de las escuelas. Y así, con la lucha organizada, en coordinación con todas las normales, fue como pudimos nosotros lograr que no nos impusieran mallas curriculares que no iban de acuerdo a nuestros proyectos estudiantiles. Entonces yo también no me queda más que decir que a los estudiantes, porque sí hay que decirlo, es una realidad que ahorita los estudiantes ya no defienden estas situaciones que en su momento tuvieron muchas complicaciones. Y a complicaciones me refiero a que hubo compañeros detenidos, compañeros lesionados, compañeros encarcelados, compañeros que tuvieron su proceso legal. Entonces todo eso lo van dejando de lado. Esto de la represión del 2012 en la Normal de Tiripetío, pues ahorita en este mes se va a conmemorar, y año con año se hace una marcha. Se quedó como ese legado de cada año hacer una marcha, pues exigiendo la mejora para la escuela, pero que ya sí hay que comentarlo, ya muchos de los estudiantes que se encuentran en la Normal ahorita de Tiripetío pues perdieron como la esencia, o ya no saben por qué realmente se está haciendo esta marcha. Ya nada más vienen a la marcha y ya, pero ya realmente no saben cuál fue como lo que había detonado en su momento. Entonces sí comentar que es importante, yo creo que sigamos organizándonos, porque ahorita pues por conocidos o mismos compañeros de la misma comunidad, ya nos damos cuenta de que todo esto que nosotros en su momento por lo que luchamos, ya ahorita pues de a poquito se los fueron implementando sin que ellos se fueran dando cuenta. Y pues al último las políticas del gobierno, te vuelvo a comentar, no han cambiado en nada. Perfecto. Mira, fíjate que justo vamos a seguir recorriendo, ¿no? Como esta línea del tiempo. Después llegamos a un proceso de los compañeros de Ayotzinapa, que creo que es otro de los golpes. Mencionamos estos tres porque naturalmente ha habido más represiones de las que pudiéramos sentarnos aquí a hablar, ¿no? Pero porque han sido los procesos
a nivel nacional más sonados en un tema de represión a los sectores estudiantiles organizados. Después viene el tema de Ayotzinapa, que entiendo dentro de las normales, les explico, hay una organización de normales oficiales en el estado de Michoacán y aparte hay una organización de las normales rurales, que es en donde entra Tiripetío, donde entra la normal de Ayotzinapa, y viene una represión después con ellos, donde tenemos el tema de los 43 estudiantes desaparecidos y que seguimos en un proceso de lucha por la exigencia de tumbar la supuesta verdad histórica, ¿no?, que en su momento se mencionaba. ¿Qué surge en Salvador? ¿Qué surge en Rubén? Después de venir arrastrando un proceso histórico de ya su historia dentro de las normales y vivir este momento de Ayotzinapa, porque yo creo que para todos marcó un antes y un después en nuestra historia de lucha en las normales, y lo digo muy personalmente, ¿no? O sea, uno lo comentaba, vivimos muchas represiones distintas de las que pudiéramos hablar aquí, pero Ayotzinapa marcó sin duda un tema tanto social, porque creo que volvimos a tener un auge en el que la gente decía, ok, los estudiantes no son los malos, ¿sí? Volvimos a esa parte de vamos a escuchar ahora la versión de los que están dentro de las escuelas, y dentro de la escuela con el sector de los estudiantes creo que volvimos a rescatar esa parte del sentido humano de decir, bueno, ¿qué está pasando? Porque a lo mejor si en su momento volvía a haber una apatía de las bases, Ayotzinapa revivió mucho para que la gente volviera a accionarse, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo con el tema de Ayotzinapa tendría, pues sí, que decir el antes, como un análisis, el presente porque nos tocó vivirlo, aún siendo estudiante de la normal de Tiripetío, y un después. Y quisiera remontarme al antes. Con el tema del antes, pues sí comentarte que efectivamente la normal de Ayotzinapa, como de Tiripetío y 16 normales más, conforman la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, es decir, todas las normales rurales del país. Es eso. Y tenemos el privilegio, y lo digo de manera, pues, con mucho orgullo, de la normal de Tiripetío, de formar parte de ella. Y te digo el antes porque efectivamente en aquella oscura madrugada del 2012, Ayotzinapa no alcanzó a llegar. Pero eran los primeros que venían a reforzar a esa represión que había iniciado desde muy temprano, desde cerca de las 12, 1 de la madrugada. Y los compañeros venían en camino desde la tarde. Y estuvimos a punto de verle ganado en aquella fuerza, en aquella represión. Nosotros sin armas y ellos pues con armas. El tema de no dejarlos que entraran a nuestra institución. Y lo que sí puedo decir, y no es un reproche, sino más bien es un orgullo, que si Ayotzinapa hubiera llegado un día antes o en ese momento de la madrugada, no hubieran entrado las fuerzas federales a la normal de Tiripetío. Para mí fue ese el antes, pues, porque siempre Ayotzinapa fue muy solidario, siempre Ayotzi apoyó, como ha apoyado a Tiripetío también. Cuando tuvimos un golpe muy fuerte en aquella sepultura que le dieron al Mesh Hidalgo, digo retomando el pasado, ¿no? Es decir, si Ayotzinapa hubiese llegado, como siempre ha llegado en todos los espacios, estamos seguros que al menos a Tiripetío no lo hubieran reprimido o no hubiera habido tantos detenidos, porque en un momento también creímos que había desaparecidos y que había muertos, Dani, porque fue una madrugada. Y los números no nos daban porque había gente detenida, pero también no había una garantía de que estuvieran detenidos porque podrían estar muertos, porque podrían estar desaparecidos, porque se los iban a llevar como peor de un trato que han venido dando los estudiantes, peor que aquellas gentes que se encargan de ser criminales efectivamente y de tener una operación y no les hacen nada, ¿no? Entonces ese fue el antes. En el presente, ¿qué nos quedaba claro? Que en aquel momento, y nos queda claro que este actual gobierno, pues no se van a tentar el corazón con las estudiantes y con los estudiantes, que es mentira que les interesa la mejora de las instituciones, de las escuelas, de las medidas curriculares, la mejora, hablando del tema de las becas, que como lo han utilizado como un tema de capitalizar, ¿no? Que es eso, ha sido eso, y que
realmente no ha habido una transformación de fondo, sino lo han venido haciendo de forma porque estoy seguro que no les interesa. Al menos me queda claro que a ningún gobierno el cambio de fondo de las instituciones, de los estudiantes, es decir, no se han sentado para escuchar, porque la consigna es la imposición y así va, llámese el gobierno que se llame. Ahora que ha dejado después a Ayotzinapa, pues ha dejado muy claro la muestra de que nos tenemos que seguir organizando, que tocó nuestros corazones, pues obvio, porque muchos nos poníamos en los zapatos de esos estudiantes, muchos como sociedad, fue muchos como estudiantes y fue muchos más aún que a pesar de que ya somos actualmente profesionistas, pues nos pudo haber pasado, ¿no? Entonces fue un tema efectivamente internacional porque esto se le salió de las manos. Efectivamente por eso y solamente por eso, porque se le salió de las manos al gobierno, fue que logró tocar de nueva cuenta a nuestra sociedad. Es decir, ya no pudieron los medios de comunicación seguir acariciando al gato, seguir acariciando a la mascota. En contrapelo, se encontraron con una realidad, todas aquellas personas cegadas por los medios de comunicación, principalmente por el gobierno, y se dieron cuenta de la realidad que tiene el Estado mexicano y que es ese. El amaciato que hay entre el gobierno y los criminales, el amaciato que hay del gobierno y el entreguismo a las empresas privadas, con la rebelión de las estudiantes y los estudiantes que no han podido y que estoy seguro que no van a poder porque tenemos mucha dignidad y porque estamos recordando la memoria. Lo que sí te puedo comentar de después, antes y presente, es que este suceso histórico ya de hace 8 años de nuestros compañeros de Ayotzinapa tuvo que ver con la organización que emprendían para participar en la marcha del 2 de octubre. Hace 8 años se preparaban para seguir conmemorando este movimiento, pues el más grande de nuestro país. Y pues hoy en nuestras fechas, el tema de Ayotzinapa. Entonces, eso hacían nuestros compañeros. Entonces, una muestra de dignidad a lo que tenemos que seguir haciendo es seguir, obviamente, fortaleciendo el análisis y seguir fortaleciendo esta organización estudiantil que no se puede perder. Y como esta organización estudiantil, hay muchas más y que quizás hoy actualmente sí dirigimos, sí estamos a la cabeza de un movimiento, quizás que tiene que ver ya con las maestras y con los maestros, pero nuestros orígenes fueron esos, es ser estudiantes. Nuestros orígenes, antes de venir a organizar al magisterio, fue organizarnos como estudiantes y salir a dar la pelea sin comer, con mucha hambre, con mucho cansancio, a los gobiernos que solamente pasan, van y vienen y que no han hecho un cambio de fondo en ningún lugar y no lo han hecho con el sector de los estudiantes. Entonces, es un llamado emergente a toda la sociedad, a todas las organizaciones, a que continúen fortaleciendo la lucha porque va a ser la única que va a salir avante ante cualquier gobierno. Ese sería pues mi mensaje delante, durante y el después de Ayotzinapa. Muy bien, Rubén. Sí, Dani, gracias. Pues mira, Dani, yo en ese tema sí, yo lo viví. O sea, los 43 compañeros desaparecidos eran de mi generación. Íbamos entrando a la normal cuando los desaparecieron. Yo tuve los conocí porque yo 22 días antes de que los desaparecieran, hubo un congreso en la normal de Ayotzinapa y habían mandado 4 de la academia de Tiri y yo fui uno de los que había ido a ese congreso. Entonces ahí en ese congreso fue donde yo los había conocido porque a ellos todavía los tenían en las semanas de inducción, todavía los tenían trabajando en el campo. Ahí los pude yo conocer a la mayoría de los 43 que desaparecieron. Entonces en ese entonces, como lo comenta Chavita, en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, también con mucho orgullo lo digo, una de las normales también fuertes en la organización de la normal de Tiri y otra era la normal de Ayotzinapa. Siempre procurábamos que en cada normal que hubiera problemas, siempre estar la normal de Tiri y la normal de Ayotzinapa. ¿Para qué? Para proteger y salvaguardar a las demás normales, porque muchas de ellas son normales mixtas, algunas otras son normales de señoritas, entonces se les complica luego aún se les complica más a ellos poderse luego organizar, y nosotros pues por ser muy puros hombres, pues ahora sí que nos tocaba siempre andar por delante, ¿no?, de las manifestaciones. Entonces por eso nosotros también siempre hemos sido muy solidarios con ellos.
Y yo te lo comento, Dani, porque cuando pasa lo de Ayotzinapa, pasó por la tarde-noche. Y a nosotros, ese día estábamos en la normal de Tiripetío. Nos mandaron llamar como a las 10 de la noche en el edificio central. Nos mandaron llamar los que en ese momento eran nuestros dirigentes. Y nos dicen que había pasado pues la represión con los compañeros de Ayotzinapa y que había 43 compañeros desaparecidos. Entonces nos dicen, tienen 1 hora para que alisten sus maletas porque van a ir a apoyar a la normal de Ayotzinapa para buscar a los 43 compañeros, ¿no? Entonces pues nos fuimos a nuestros dormitorios a hacer las maletas. Ya estaban ahí esperando los 2 autobuses que eran los que nos iban a llevar a Ayotzinapa. Ya cuando regresamos con las maletas y ya con nuestras cobijas, nos dice un compañero, les tenemos que comentar algo porque tienen que ir informados de lo que está pasando. Dice, ahorita ya encontraron a un estudiante del nombre Juan Miguel Pantoja, que es el que le quitaron el rostro. El desollado. Ajá, exactamente, Dani. Entonces nos dice, ya lo encontraron a él. Eso es un mensaje de que posiblemente a los otros 43 compañeros también ya, pues no los vayamos a encontrar y ahorita ya pusieron retenes en todo el estado de Guerrero para que precisamente no llegue nadie a apoyar a los compañeros. Entonces nos comentaron, vamos a buscar la ruta para que ustedes puedan llegar, pero esto es lo que está pasando en Guerrero, ¿no? Entonces, para que ustedes no vayan a comentar que no les dijimos lo que está sucediendo. Pues con el temor y todo, pues tuvimos que asistir, tuvimos que ir a apoyar. Nos fuimos en la ruta acá por Huetamo, no recuerdo bien por dónde nos llevaron, pero logramos entrar a Ayotzinapa. Llegamos a la normal cerca de las 3 de la mañana y ya tenían al compañero, ya lo tenían ahí velando, ¿no? Estaban sus familiares, estaba pues su esposa, sus hijos, ¿no? Entonces ya llegamos nosotros a acompañar el velorio toda la madrugada y al día siguiente pues a muy temprana hora nos tocó salir a realizar actividades pues de presión para exigir que los compañeros pudieran aparecer con vida. Eso sí, comentarte, Dani, había aparte de que era un ambiente muy triste, todos los compañeros estudiantes de la normal de Ayotzinapa pues tuvieron miedo. Todos se fueron, o sea, cuando nosotros llegamos a la normal de Ayotzinapa no había más que unos 15 a 20 estudiantes de los también 500 y tantos que ellos son. Pues todos, yo creo que con el temor, ¿no?, de que les fuera a pasar lo mismo, se fueron a sus lugares de origen, a sus casas. Entonces nosotros ya como Tiripetío dijimos, pues ya estamos aquí, entonces vamos a empezar a hacer actividades por la búsqueda de los compañeros. Y al día siguiente salimos a una actividad a las 7 de la mañana y empezamos a retener unidades de empresas nacionales e internacionales y exigiéndole al gobierno que pudiera pues regresar a los 43 compañeros. Así estuvimos cerca de 5 días haciendo actividades y nada más éramos de Tiripetío, no había compañeros de Ayotzinapa, nada más eran, te digo, como 5 los que andaban siempre con nosotros. Entonces sí te lo comento, Dani, porque ahorita lo que comentaba Chavita, que lo que el gobierno en conjunto con los crímenes organizados han venido haciendo, en ese tiempo nos tocó vivirlo a nosotros, porque al 5.º día igual nos mandan citar a todos nosotros y nos dicen que nos tenían que comentar algo. Entonces nos mandan citar, recuerdo bien que nos mandan citar en el patio ahí central de Ayotzinapa. Y uno de los chavos de Ayotzinapa que andaba siempre al frente nos dice, ¿saben qué, compañeros de Tiripetío? Les tenemos que comentar pues un mensaje que nos acaba de llegar. Dice el cártel de aquí de Guerrero, dice que ya saben que son los de Michoacán los que andan haciendo las actividades, que no hay gente de aquí de la normal que ande pues apoyando, que son ustedes los que vienen a hacer el desorden. Y dicen que si no se retiran ahorita en 2 horas van a venir por ustedes y también se los van a llevar. Entonces muchos compañeros entraron en temor, algunos estaban llorando, otros pues la verdad estábamos asustados porque pues nosotros sabíamos que sí era una realidad eso, ¿no?, que el crimen organizado estaba en coordinación con el gobierno y nosotros dijimos pues nos puede pasar lo mismo que le pasó a los compañeros. Entonces los papás de los 43
desaparecidos. Ellos dijeron, miren, pues no tengan miedos, no les vamos a decir que no es, que es falso, porque sí es verdad. Entonces más bien nosotros ahorita nos vamos a organizar, nosotros nos vamos a organizar y los vamos a proteger a ustedes. Entonces ellos se organizaron, Dani, ellos llegaron gente de la comunidad ahí donde está la normal, que se llama, la comunidad se llama Tixla. Llegó gente de ahí de la comunidad, hombres, y más aparte los papás de los 43, pero ya llegaron ellos también con armas. Entonces ellos montaron una guardia en la puerta principal de Ayotzinapa y nos dijeron a nosotros que ya nosotros no hiciéramos nada, que ya nos mantuviéramos nada más en el espacio donde nos estábamos quedando. Nos estábamos quedando en salones de clases, nada más con las cobijas que nosotros llevábamos, porque no había condiciones de quedarnos en los dormitorios, porque como se habían ido todos y todos se habían llevado las llaves de los dormitorios, entonces ahí nos estábamos quedando nosotros. Y ya esa noche, pues yo creo que nadie de los que estábamos allá, éramos 140 los que estábamos allá de aquí de Tiripetío, pues yo creo que nadie, bueno, al menos nosotros no dormimos. Yo en ese entonces era yo y otros 2 compañeros de Paracho que siempre andábamos juntos, ¿no? Entonces ya yo les dije a ellos, no, pues saben que no hay que dormir, porque en cuanto escuchemos algo tenemos que correr, o sea, no nos podemos quedar aquí, más bien hay que ver por dónde podemos escapar. Y fuimos cerca del campo de fútbol a buscar algún espacio donde pudiéramos escapar, ¿no? Pues en el momento que llegaran. Entonces esa noche estuvo difícil. Los papás sí estaban ahí con armas ya de fuego, pero de todas formas nosotros teníamos ese temor, ¿no? Así estuvimos 8 días, no pudimos salir para nada de la normal, y fue en ese momento cuando los estudiantes ahí de la normal de Ayotzinapa empezaron a hacer el llamado a organizaciones sociales, empezaron a hacer el llamado a las demás normales para que no nada más fuéramos nosotros. Y sí, ya después de 15 días empezaron a llegar muchas organizaciones sociales, empezaron a llegar más normales rurales del país, y ya fue así como se inició o se volvió se volvieron a reincorporar las actividades, ¿no? La exigencia de la aparición de nuestros compañeros. Yo te lo comento porque nosotros estuvimos cerca de 5 meses allá, de lleno 5 meses estuvimos. El gobierno pues ya, yo creo que las indicaciones que ellos tenían era represión, porque en cada actividad que nosotros hacíamos, aún así fuera una marcha pacífica, llegaban ya a reprimir, ya nos respetaban, ya llegaban a reprimir, y era nada más estarnos cuidando, porque decían pues que si agarraban a a algún estudiante de algún otro estado, iba a estar muy complicado que lo pudieran liberar. Entonces pues siempre había temor, ¿no? por todos nosotros. Lo único que era pues era estarnos cuidando el uno al otro. Te comento también en una marcha que tuvimos de silencio, así la llamamos, una marcha de silencio, porque fuimos todos con una camisa blanca y con una veladora en mano. Ya después de ahí fuimos a la casa del procurador en ese entonces. Fuimos a su casa, pues los papás, pues yo creo que ahora sí que con todo el derecho, pues estaban enojados, ¿no? Llegamos a la casa del procurador, pues los papás tenían un portón grande de madera, los papás llegaron y le pusieron gasolina y le prendieron la puerta. Se alcanzó a ir él por una puerta que tenía en la parte de atrás, pero luego llegaban las represiones, ¿no? Entonces te digo, pues estuvo complicado, nosotros lo vivimos, estuvimos allá, pues hubo mucho apoyo después por parte de las organizaciones y todo, pero ya después de un tiempo ya también nosotros nos tuvimos que retirar, ya también por las condiciones de que ya teníamos mucho tiempo allá. Volvimos a regresar, pero ya después de que nosotros regresamos ya el movimiento estaba decaído, ya no ya nos bloqueaban todas las salidas, ¿no? Ya no nos dejaban salir de la normal para realizar actividades y ya no pudimos hacer nada. Así fue como fueron acabando con el movimiento, ya no pudimos salir de la normal, ya no podíamos hacer ninguna actividad porque era represión, y pues de esa forma fue como fueron también, el mismo gobierno fue ahuyentando pues a las organizaciones, a toda la gente que estaba en su momento ahí en la normal. Entonces pues estuvo complicado, Dani, sí, fue muy triste la verdad, y te digo, pues nosotros mi generación fue
pues mi generación completa fuimos los que estuvimos allá y lo vivimos pues en Más carne de cerca. propia, sí. Ujú. Pues miren, fíjense que precisamente, bueno, a mí me interesaba que habláramos de estos 3 momentos porque forman parte, ¿no?, de las luchas de los estudiantes. Lo dije al inicio, de repente la gente dice que los estudiantes no sabemos a veces lo que hacemos y demás. Y realmente la realidad es que hay un contexto, ¿no?, del por qué salimos a manifestarnos, del por qué alzamos la voz, del por qué se hacen ciertas acciones. Desgraciadamente, bueno, luego el tiempo que tenemos en estos espacios pues es muy corto. A mí me gustaría que después pudieran venir, las puertas del sistema y los micrófonos están abiertos para que pudiéramos hablar un poco ya sobre el tema, pues ya como docentes, ¿no?, del tema magisterial y demás. Pero pues para ir cerrando por temas de tiempos y demás, no sé, algo con lo que quieran concluir en este tema de la lucha histórica de las juventudes. Bien, yo quisiera comentar un tema con el que quisiera concluir y va enfocado a un reconocimiento al gobierno del estado de Michoacán actualmente. Y es que gracias a que no le han cumplido a la sociedad y que no le han cumplido a los estudiantes, a las maestras y a los maestros, nos estamos volviendo a organizar. Nos estamos volviendo a conjuntar y nos estamos volviendo a ver, porque eso es lo único que tenemos que reconocerle a este gobierno. Nos está quedando mal a toda la sociedad y lo único que está haciendo es forzarnos a que volvamos juntos, en conjunto, a salir a manifestarnos. ¿Por qué? Por los temas comunes. La mejora a la educación no tiene que ver solamente con las buenas intenciones. No tiene que ver mucho con un tema cansado de transformación. Yo invitaría, en dado caso, a todos los que nos están escuchando, que entonces nos preparemos para una quinta transformación y no para esta que ya fue o que ya está siendo muy cansada. Que estemos listos las estudiantes, los estudiantes, las organizaciones, para encabezar lo que tendría que ser la quinta transformación y no esta que se ha quedado pues muy atrás de la expectativa con la realidad con la que se encontró aquí en el estado de Michoacán. Este sería mi mensaje de conclusión. Yo agradezco esta invitación que se nos hizo y las que se nos continúen haciendo. Estaremos a bien por aquí en este espacio, que yo estoy seguro es libre, que no tiene ningún tinte, y que estaremos aquí porque quienes estamos hoy, el día de hoy, tú, Dani, muchas gracias, mi compañero Paracho, hemos sido fieles a los principios que nos trajeron acá, a los principios y a los valores de nuestras familias, a los que nos inculcaron en nuestra escuela rural de Tiripetío, la primera de América Latina, muy orgullosos de ella, y que hoy acá defendiendo al magisterio seguiremos siendo las mismas personas. No estamos mareados de estar donde estamos, y que si hay necesidad de continuar brigadeando, visitando, de seguir impulsando, de seguir orientando, lo vamos a seguir haciendo pese y a las amenazas, pese y a los atracos que luego ha venido realizando este mismo gobierno. Entonces estamos dispuestos, y yo pienso que con la disposición que tengamos muy por enfrente y con los principios, pues vamos a lograr nuestros objetivos. ¿Cuáles tienen que ser? El de la mejora, pero obviamente desde nosotros, desde la opinión de nosotros, desde la propuesta de nosotros. Entonces es un llamado. Yo agradezco a todos los que nos estén escuchando e invitarlos a que se continúen organizando. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, Chavita, por acompañarnos y sobre todo por ser un referente muy importante en la lucha para los estudiantes, para el magisterio, y por siempre mantener tus ideales y tus convicciones firmes. A pesar, como dices, esté quien esté al frente, esté quien esté gobernando, hay muchas causas todavía por las que hay que alzar la voz, y es bueno que el magisterio, que las normales, que tú a manera muy personal no estén declinando todavía esta lucha, porque hay mucho por hacer y vamos a tener que seguir, yo creo, unos buenos años todavía en la lucha y en las calles para poder lograr un verdadero cambio, ¿no? Rubén, antes de irnos. Sí, Dani, pues primeramente agradecerte, Dani, por la invitación nuevamente. Para mí es muy importante estar aquí en este espacio y comentar todo esto que hemos nosotros estado viviendo desde que ingresamos a la normal. Igual hacerles también una invitación a todos los estudiantes, en específico a los estudiantes de las normales, de aquí oficiales del estado de Michoacán,
a que se sigan organizando, que sigan poniendo por enfrente y en lo alto a la ONOEM, que es una organización de aquí de las normales del estado y que siempre ha sido un referente nacional también, porque hay que decirlo, nosotros que estuvimos en coordinación y trabajando con normales del país, la ONOEM es un referente muy importante en el estado de Michoacán y es una de las organizaciones estudiantiles más fuertes también a nivel nacional. Entonces decirles a los estudiantes también de diferentes ámbitos que se sigan organizando, como lo dice mi compañero Chavita, yo creo que no hay otra forma de poder resolver las cosas en el tema de educativo más que la organización. Nosotros ahorita desde acá de donde estamos, que es el sindicato, también nos toca organizar, nos toca también pues salir otra vez a las calles, y yo creo que ya es algo que nosotros pues verdaderamente lo hacemos ya con mucho entusiasmo, Dani, porque pues lo hicimos en el momento que fuimos estudiantes, lo seguimos haciendo ahorita que somos docentes y lo vamos a seguir haciendo. Entonces nada más hacerle la invitación a las estudiantes, a los estudiantes, a que se organicen y que sigan trabajando por la mejora de la educación. Pues muchas gracias, Rubén, Chavita, por acompañarnos, por sus mensajes y por recordarnos esta memoria histórica. Y a las personas que nos escuchan, pues recordarles que hay que seguir reviviendo estos procesos que nos han venido a dar lo que hoy en día poco o mucho vamos avanzando en un proceso de lucha. No olvidemos a las personas que antes de nosotros alzaron la voz para nosotros poder tener lo poco o mucho que tenemos, y sigamos organizándonos para transformar este país. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.